él, con dignidad. Esta discusión está degenerando y es ridícula. Te dejaré sola hasta que la soledad y la dependencia y la conciencia de que estoy muy disgustado te conviertan de nuevo en la chica dulce con la que me casé. Es inútil discutir con una mujer. Hola, muy buenas. Este es un nuevo vídeo de últimas lecturas. Sabéis que llevo un poco de retrasito contándoos cuáles han sido mis últimas lecturas y qué me han parecido, es decir, lo que son los wrap-ups, pero que yo no hago wrap-ups porque no me da la vida, ni los vídeos, porque si me saldrían vídeos como de hora y media y no puede ser. Así que ya sabéis que las voy dividiendo un poco dependiendo de temáticas y de lo que me apetece en el momento, la verdad. Pero esta vez es un poco en cuanto a temáticas. He decidido juntar en este vídeo algunos libros con una temática más feminista y también mis últimas lecturas de fantasía o ciencia ficción, porque uno de esos libros, el más especial y del que más ganas tenía de hablar, pues está a caballo entre esas dos categorías sacadas de la manga, así que por eso este vídeo. Empiezo contándoos dos audiolibros muy cortitos de no ficción que escuché y que me parecieron muy interesantes. Ya sabéis que yo estoy intentando acostumbrarme a ese tema de los audiolibros, estoy viendo qué me funciona y qué no. Y una de las cosas que sí me funciona y que me parecen bastante satisfactorias para usarlas en audiolibro son los libros de no ficción, sobre todo cuando no son muy largos, porque creo que sí que se adaptan más a ser escuchados. En este caso, sobre todo porque son dos libros que son más tipo discurso, adaptados al libro, entonces están bastante bien. Empiezo por el primero, que es uno que es el más cortito de todos y es Mujeres y Poder de Mary Bread. Espero estaros dejando las imágenes porque, pues ya digo, estos son audiolibros, así que no los tengo en físico. Este librito lo encontré por casualidad, me saltó en la plataforma de audiolibros que estoy usando ahora, que es Storytel, y pues como no tenía nada que escuchar, le di a probar. No sé nada de la autora, no tengo ningún contexto, simplemente le di y es tan corto que me lo terminé. Me pareció interesante, así que aquí os lo traigo. Es un discurso de la autora centrado sobre todo en cómo la mujer se comporta en el poder. Ya digo que es una especie de discurso de la autora que fue transcrito después, en el que habla sobre las mujeres, el rol de la mujer en posiciones de poder, cómo llegan a esos roles de poder y cómo en el camino pueden cambiar para poder adaptarse y para poder ser validadas. Me pareció muy interesante, sobre todo de cara a esto, ¿no? Tenía una idea de base que es qué conductas tenemos que cambiar o adaptar las mujeres para podernos llegar a sentir cómodas en posiciones de poder. Me pareció de verdad muy interesante. Hablaba hasta cómo se cambia la forma de vestir, incluso cómo afecta o se cambia el tono de voz para intentar que sea más grave. Son ideas, es un libro sencillo, pero que sí que te da como bases de ideas que me parecieron muy interesantes y por eso sí lo recomiendo. Ya digo que se centra mucho en ese tema en concreto, no habla de feminismo en general, ni habla de teorías feministas, ni nada así. Es como una reflexión sobre todo en cuanto al poder, cómo lo han monopolizado los hombres y cómo ahora que las mujeres estamos accediendo a él, se ve una distinción de roles y cómo interaccionan hombres y mujeres en ese mundo de poder. Obviamente al hablar de esto se centran muchos ejemplos y en muchas cosillas en torno a la política porque da mucho juego, pero es aplicable a muchas cosas. No me acuerdo de cuántas horas de audiolibro eran, pero ya digo, es como un discursito, así que es muy corto. Yo me lo escuché en 2 paseos, así que pues si no tenéis nada que hacer y os apetece así algo de no ficción y una cosita para reflexionar sobre algunas cosillas de feminismo, os lo recomiendo. Pasamos al segundo, que ya me parece es una recomendación más en firme. Es una cosa un poquito más larga y la verdad para mí ha sido un descubrimiento. También fue aleatorio, me salió precisamente porque escuché el de Mujeres y Poder y cuando lo acabas te salen como sugerencias que la aplicación pues tiene como relacionadas. Entonces me salió este, que es Siempre han hablado por nosotras. Espero estaros dejando por aquí también en la carátula. Igual, no sé, este no es discurso, creo que este sí que estaba preparado para ser escrito, pero sobre todo me ha gustado que está muy bien narrado, te mantiene muy interesada y me gustó mucho. Yo me metí en él sin saber muy bien qué me iba a encontrar, pero os cuento un poco que es la experiencia de
una feminista que ha sido criada en el Islam. Y que ahora vive aquí, vive en Occidente, vive en España, entonces hace un poco una reflexión sobre cómo ha sido todo ese cambio que ella vivió en su vida, cómo fue su crianza en la religión y cómo después fue descubriendo otras cosas y tomó sus propias decisiones, y cómo la sociedad la ha ido influyendo de una manera o de otra en ese camino personal que ella ha ido tomando y en ese desarrollo como feminista. Me ha parecido muy interesante, ya no solo por las ideas generales sobre feminismo de las que habla, que también, sino por ese punto de vista personal y por ese camino que ella tuvo y que es muy único y que me parece una voz muy importante para poder conocer puntos de vista distintos, diferentes, de otras culturas y con unas experiencias vitales muy diferentes a las que las mujeres como yo de Occidente y que no nos hemos movido especialmente, pues no podemos tener de otra forma. Ella apela sobre todo a mujeres o a jóvenes más bien que como ella han sido criadas en la religión o que incluso también han sido o son inmigrantes, y está como dirigido más ahí el discurso, pero está claro que aporta un valor indiscutible para todas. Y tiene otro punto muy interesante que en el que se mete un poco de puntillas, pero también me parece que tiene mucho valor, y es en hacer también una reflexión sobre este tema que ahora tenemos todos en mente, que es ser una buena feminista, y cómo las feministas nos podemos apoyar unas a otras, aunque vengamos de distintos orígenes y aunque tengamos distintos puntos de vista, distintas perspectivas. Me gusta mucho el punto desde el que ella lo aborda en este libro, aunque ya digo que es poquito, no es que profundice mucho en él, pero me gusta mucho cómo lo aborda y lo que dice. Ahora bien, también es verdad que se nota que es una voz de una mujer pues que está cabreada, que en algunos puntos es un poco agresiva y un poco directa, y eso hay que tenerlo en cuenta si alguno de estos temas crees que puede tocarte un poco la vena sensible, porque tampoco es cuestión de irte a cabrear. Pero a mí me parece perfectamente razonable, porque sinceramente yo soy la primera que al hablar de estos temas me resulta muy difícil no cabrearme. Y pues en una experiencia como la suya, que ha vivido situaciones en carne propia, pues como las que cuenta, me parece que es que no hay otra forma de contar estas cosas, no hay otro punto desde el que partir y no hay otro tono que pueda ser usado. Así que para mí es totalmente justificable, pero sobre todo al ser narrado, igual se siente un poco más, y me parecía adecuado decirlo para que sepáis dónde. Y aquí sí que se ve mucha diferencia, por ejemplo, en estos dos que estoy hablando, de Mujeres y Poder, y este otro, porque Mujeres y Poder está contado mucho más fríamente, es como más teórico, es como la voz es de una mujer, pero que está como en otra posición, como eso, más fría, más objetiva, queriendo contar las cosas de una forma hasta más científica, y el de Siempre han hablado por nosotras está contando desde la experiencia personal, y eso se nota, es una voz subjetiva completamente y te está hablando de su vida y de sus opiniones y de su pensamiento. Ambos me parecen valorables, pero yo disfruto mucho más y me aporta personalmente mucho más el tono del segundo. Y de estos dos pasamos a un libro de ciencia ficción que he leído y que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Va a ser una de las mejores lecturas del año, no sé si llegará a ser la mejor, todavía tengo que pensarlo y ver bien cuáles son los contendientes, pero desde luego es una recomendación que yo voy a hacer siempre. Para mí ha llegado por casualidad, de hecho yo lo tenía fichado, pero lo gané en un sorteo, gracias a Ivy Clementine, a Laura, y además ella creó también un grupo de lectura conjunta, así que pues siempre estaré muy agradecida porque me haya descubierto este libro y a esta autora, porque me ha marcado bastante. Es El hombre hembra, como estáis viendo, de Joanna Russ, y lo primero que quiero decir es que hablar de este libro es muy difícil, me parece muy difícil, entonces voy a simplemente intentar dar unas pinceladas para que sepáis si queréis leerlo o no, y para que si queréis leerlo y os llamaba la atención, porque solo con el nombre, la portada, os podía llamar la atención ya, sepáis un poco qué vais a encontrar dentro y no os pille de sorpresa. A mí me pilló completamente de sorpresa porque no sabía casi nada del libro, solo sabía que era ciencia ficción y solo sabía que era una Dalí del feminismo. Pero no sabía
cómo era, ni qué me iba a contar, ni cuál era la historia, ni cuál era el formato, ni nada de nada. Y entonces ese primer impacto, pues la verdad, creo que me hubiera ido mejor si hubiera sabido a lo que iba desde el principio. Porque el principio igual no lo disfruté tanto por eso, por no saber muy bien qué era lo que me iba a encontrar. Entonces yo iba creyendo que iba a encontrar una novela al uso de ciencia ficción que, aparte del mensaje que tuviera, me iba a atrapar por la trama, y no es así. Entonces, bueno, me costó un poco adaptarme. Ahora bien, cuando me adapté, me fascinó. Entonces, ¿cuáles son esas pinceladas fundamentales que yo creo que hay que saber antes de entrar en el libro? Por un lado, y esto ya lo dije en su momento, pero es lo que más importante me parece, esto es ficción, es novela y está novelado, pero creo que el punto de vista del lector es mejor que sea más cercano al lector de no ficción. Es decir, esto no es un ensayo, pero creo que si te enfrentas a él como si fueras a leer un ensayo, es probable que vayas más preparada y que además lo vayas a disfrutar más y a sacarle más jugo. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que cuando tú te enfrentas a una novela buscas más un poco el pasapáginas, ¿no? El que una trama te enganche y el meterte de lleno en un mundo de fantasía o en un mundo ficticio. Sin embargo, cuando lees una novela de no ficción, un ensayo, la perspectiva desde la que lo haces es más como de encontrar reflexiones, encontrar ideas, probablemente atender más, marcar mucho, no sé si se aprecia, pero yo tengo aquí como 8.000 kilos de POSIT puestos. Desde ahí lo digo, ¿no? Desde ese punto de vista de lector activo que lo que quiere es buscar reflexiones y un discurso más que una historia ficticia. Por otro lado, en cuanto a personajes y tramas, hay que saber que es un libro un poquito confuso, entonces hay que entrar dejándote llevar. A mí me parece que es un libro para entrar como una cazadora de ideas. O sea, tú a lo que vas es a atrapar ideas y a atrapar reflexiones, como he dicho antes, no a enterarte mínimamente de todo lo que pasa en la historia desde el principio. Porque no está hecho para eso, tiene una estructura muy rara, tiene una estructura bastante confusa al principio. Luego vas dilucidando un poco, pero es de esos libros que hasta que no has terminado y tienes una visión global de él, no entiendes realmente cuál ha sido la historia que se te ha contado. Pero da lo mismo, porque mientras te está contando esa historia, la historia es lo de menos. Lo que importa son como las escenas. Es una especie de teatrito en la que hay muchas escenas y diálogos que al final tú los juntas como si fuera un puzzle y encuentras un cuadro global que puedes ver ya desde lejos. Pero mientras estás ahí no lo puedes ver desde lejos, estás viendo cada pieza, estás viendo cada detalle, estás viendo cada escena y todavía no tienes las herramientas para poderlas unir. Feminismo. Es un libro que me ha parecido, lo primero, muy adelantado a su tiempo, porque obviamente no es actual. Fue escrita en 1970. Esto a mí me ha volado la cabeza, ¿vale? O sea, que las ideas que expone aquí y sobre todo cómo las expone, más que las ideas, me ha parecido que de verdad esta mujer era una adelantada a su tiempo y no solo una adelantada a su tiempo, sino una adelantada a nuestro tiempo. Están todas plenamente vigentes, lo cual es una tristeza. La propia autora hace una reflexión sobre esto que para que pueda llegar a lectores de cualquier tiempo. Y la verdad es que eso me dejó un cuerpo extraño. Aquí sí que claramente la autora tiene un tono agresivo. Se nota la agresividad, se nota el enfado, se nota la decepción y en muchos momentos pasa incluso a una rebelión más agresiva. Y sinceramente es lo que más me ha llegado, ese tono. Y además como ella misma te va diciendo que es consciente de que está usando ese tono y que básicamente te aguantes. Me ha gustado mucho eso, me ha gustado mucho el propio metaanálisis de la obra de la autora al escribirla, diciendo pues que sabe que está escribiendo esta obra y que esta obra va a ser rechazada, que se adelanta a los comentarios negativos que va a tener y ella misma los expone en el libro y probablemente son los que tuvo y los que seguirá teniendo, que ella misma dice, sí, sé que van a decir que esta obra es incoherente, sé que van a decir que no cuento nada, sé que van a decir que es, pues básicamente que soy una loca del coño, que no tengo talento para escribir una novela y entonces suelto 4 basuras aquí. Eso, como ella expone eso,
me gustó muchísimo porque precisamente es lo que valida su propia obra, es decir, estoy escribiendo esto sabiendo la repercusión que va a tener y aún así estoy teniendo las narices de escribirlo porque creo que va a ser importante, pero no va a ser importante ahora, va a ser importante en el futuro. Y teniendo en cuenta que encima el libro, la trama va de viajes en el tiempo, esto me ha volado la cabeza de verdad. Esa sensación de que la autora estaba escribiendo para mujeres de después, para mujeres del futuro, y que además lo estaba haciendo con una historia que te habla de viajes en el tiempo y de mujeres que se van encontrando en el tiempo, me ha parecido brillante. Y por último, pues un poco para redundar en lo que las cosas que he dicho al principio, es que esta forma de escribir es más experimental que narrativa al uso y que también hay que tenerlo en cuenta. Ya digo que son como escenas, hay algunas que se entienden más fácilmente porque a lo mejor son diálogos o son cosas mucho más mundanas, pero hay otras que son pura narrativa experimental y que te quedas un poco diciendo, necesitaría leer esto 15 veces para entender, para que me inspire algo. Pero también es la gracia, ¿no? Que no se trata de lo que te diga, sino de lo que a ti te mueva o lo que a ti te inspire. Es un libro para relectura, yo lo voy a releer a lo largo de mi vida, estoy segura, necesito reposarlo un poco y volverlo a coger, sobre todo para poder disfrutar de esas partes del principio en donde yo estaba todavía un poco perdida porque no sabía a lo que estaba entrando, pero desde luego me parece una recomendación no segura, sino valiosa. Y con esta obra voy a decir algo contrario a lo que suelo decir siempre, y es que sí que creo que es bueno tanto leer la sinopsis como leer reseñas, como ver opiniones, porque creo que te aportan antes de leerla, quiero decir. No es una obra que se pueda spoilear, no hay spoilers, no hay nada, ya he dicho que el punto de vista del lector creo que es más como cuando lees no ficción, con lo cual no pasa nada por destriparte las cosas, porque no hay nada que destripar, a no ser que directamente te pongan fragmentos enteros. Pero creo que sí que aporta para ayudarte más a contextualizar, a saber qué estás leyendo, a saber de quién lo estás leyendo y sobre todo para no estar tan perdido desde el principio con lo que es la trama, que es el hilo conductor de todas esas reflexiones que hace Joanna Russ. Así que en este caso os recomiendo que sí que busquéis sobre el libro antes de sumergiros en él o durante también. Y para remarcar esta opinión os voy a leer brevemente una de las cositas que pone aquí atrás para que os hagáis una idea de forma mejor contada de lo que yo podría hacer. Dice, hoy esta historia ambientada en un planeta para mujeres se lee como una novela de viajes entre distintas realidades protagonizada por 4 versiones de una misma mujer, en distintos momentos y con un mismo denominador común, la desigualdad que sufren todas ellas, cada una en uno de esos 4 mundos paralelos. La obra es además un poderoso ensayo que denuncia la discriminación y el ninguneo que vive el género femenino. Pues voy a dejar ya de hablar de este libro, pero desde luego es el más importante de este wrap-up, de este vídeo, así que me encantará saber si lo habéis leído, las opiniones que tenéis o si con lo que he dicho pues os llama. Lo que sí, armaros de un buen taco de pósito. Bueno, y también quería meter en este resumen de lecturas 2 lecturas de fantasía que he hecho últimamente. Una de ellas también fue en audiolibro y es Un mundo helado de Naomi Novik. Y estas, como son así ya más, pues, que no son ensayo ni idas de olla y aplica un poco, os voy a contar un poco en base a las puntuaciones que ya sabéis que estoy dando para sacar una puntuación global de los libros. En Un mundo helado os hablo del estilo narrativo al que yo he dado un 6 porque sí que me ha parecido fluido y bastante bonito. Siento que la autora escribe muy bonito, pero se me ha hecho un poquito lento. Es muy descriptivo, os tiene que gustar un estilo descriptivo. Entonces sí que se ha quedado ahí en el 6. También tengo que decir que estas cosas creo que en este caso está muy mediado por el hecho de que yo lo leyera en audiolibro. Creo que yo no soy una lectora de fantasía en audiolibro, me cuesta mucho y bueno, pues estoy aprendiendo con ensayo-error. En Adicción le he puesto también un 6, es un libro que engancha, pero también tiene partes muy lentas, como he dicho, entonces tampoco es que quieras todo el rato seguir, aunque sí que estás interesado en la historia. Y el suspense, pues también le he dado un 6. Hay momentos en donde sí que hay bastante suspense y estás muy interesado en cómo se va a resolver esos conflictos que se van generando con los protagonistas, pero hay otros momentos donde, la verdad, el suspense baja bastante y estás más ahí pues por los personajes o por la ambientación, pero no tanto por el misterio que te haya creado.
En romance para mí cae, ¿vale? Le he puesto un 4, igual estoy siendo un poco generosa porque estaba para mi gusto un poco sacado de la manga. No quiero decir nada más porque creo que esto entraría en spoiler de este libro. No hay mucho romance, pero el que hay no me ha encantado. En personajes sí que le he puesto un 8, porque los personajes sí que me han gustado bastante. Sobre todo los personajes femeninos. Este es un libro donde hay personajes femeninos muy fuertes, por eso también me apetecía hablar de él aquí, en este vídeo donde hemos dejado un huequito para hablar de feminismo. Creo que son personajes femeninos que hacen falta en la literatura, además jóvenes, porque bueno, yo no sé si este libro está catalogado como juvenil, pero en base a la edad de los personajes y un poco la trama, yo sí que diría que es más o menos juvenil. Y creo que hacen falta este tipo de personajes. Ahora bien, hacen falta también en adulto, que yo estoy viendo que se está progresando muchísimo en literatura juvenil en cuanto a protagonistas femeninas y a mujeres de ficción y demás, pero creo que todavía tenemos un asuntillo pendiente en literatura adulta. Pero bueno, esto es tema para otro vídeo. El caso, que esas protagonistas me han encantado, son personajes bien construidos, son básicamente la base de la trama y lo que sí que te engancha al libro. Creo que es un libro que te engancha por sus personajes. Y luego, aparte de esas dos protagonistas, sobre todo femeninas, muy fuertes, perdón, son tres, los personajes secundarios me han gustado bastante también, sus familias, los villanos, por decirlo de alguna manera, no sé, creo que todos los personajes eran muy interesantes. La ambientación, en la ambientación he dado un 9, este es el gran valor de este libro, la ambientación es maravillosa, se llama Un mundo helado, así que os podéis hacer una idea de que es una ambientación pues de frío, de nieve, de bosques congelados y está muy bien conseguida, de verdad te entra el frío en los huesos y también es todo como muy bucólico y muy bonito a la vez que bastante oscuro y terrorífico. Si hay un motivo para recomendar este libro, para mí desde luego es la ambientación. Y por último tenemos el final, que le he puesto un 7 porque es un final que a mí me gustó, me lo pasé bien con él, pero tampoco me maravilló. Creo que va en consonancia con el resto de la trama, o sea, creo que es coherente para la trama que han creado y todo, pero tampoco me voló la cabeza ni nada por el estilo. Y además el tema del romance ahí también me hizo un poquito de juego negativo. Así que bueno, es un libro que si os gusta la fantasía sí que recomiendo, pero si no os importa la narrativa lenta y sobre todo si buscáis una buena ambientación. La media de todas esas puntuaciones sale un 6,5, me parece una puntuación sobre 10 acertada para este libro, porque es verdad que hay un par de cosas que me han gustado mucho, pero el resto se me ha quedado un pelín a medias. Y por último, otro libro de fantasía que leí hace poquito es Medio Rey. Este es el primero de una trilogía. Ahora se me ha nublado la mente y me he dudado si era biología o trilogía, pero creo que es trilogía, ¿no? Medio Rey, medio y medio mundo. Ay, chicos, no lo sé, bueno, pero Medio Rey de Joe Abercrombie, ¿sabéis qué libro es? Tengo entendido que es su saga como más, voy a decir saga porque como no me voy a poner a buscarlo ahora, su saga más juvenil, ¿no? Y bueno, pues a mí me apetecía conocer al autor y la verdad es que creo que ha sido un acierto conocerle con estos libros. Me ha gustado bastante, ya os lo adelanto. Os voy contando. El estilo narrativo me ha gustado mucho, le he puesto un 8. Me parece sencillo, directo, ameno, con descripciones chulas pero sin pasarse. Nada, no se hacía nada arduo ni lento. No sé, me ha gustado. O sea, me ha servido para decir, quiero seguir leyendo a este señor, me gusta cómo escribe. Adicción le he puesto un 6, es un libro que engancha por trocitos, pero tampoco es su fuerte, tampoco es que estés mega enganchado. Yo creo que tiene, al principio no engancha tanto, luego tiene un punto alto en el medio, después vuelve a bajar un poquito y al final sí que engancha muchísimo. Después en el suspense le he dejado también en 6 porque sí que está bien hecho, sobre todo el conflicto que te plantea y cómo mantiene el suspense hasta que al final se llega a la resolución, pero es verdad que durante el camino otro suspense por otras tramas que podría haber para mí no ha estado tan bien, así que bueno, por eso lo dejo en el 6. En romance le he puesto un 5. Pero también aquí hay que tener en cuenta que lo que digo, ¿no? Que es muy juvenil, entonces el romance que hay es un poco pues como un poco niños enamoradillos y así, que tampoco es el centro de la historia, entonces tampoco se le puede pedir mucho más, pero
A mí se me ha quedado muy cojo, como que no me ha parecido muy creíble, sobre todo ciertas relaciones, y no puedo decir mucho más sin spoiler, así que ya está. Lo he dejado en un 5, ni bien ni mal, un aprobado justillo. Los personajes le he puesto un 8, me han gustado mucho, tanto principales como secundarios, creo que está muy bien, el protagonista me ha caído bien, he empatizado, me ha gustado, me gusta ese tipo de personaje, creo que tiene mucho valor también en la literatura juvenil, y todos los secundarios también me han gustado mucho. Me ha gustado la representación femenina que había, aunque se queda un poco corta, pero bueno, la que había estaba guay, y no sé, todos juntos creo que hacían una buena orquesta, ¿no? Que casaban muy bien y te interesaban todos, te interesaban los personajes en su conjunto, que a mí me parece una cosa súper difícil y que valoro muchísimo. Luego la ambientación le he puesto también un 8, me ha gustado mucho, va cambiando, ¿no? Pero creo que todas están muy guay, te va creando como un mundo, ya digo, dentro de lo juvenil, pero muy bien creado y muy bien descrito y te imaginas todo muy bien. Y hay como enclaves muy clave que he disfrutado mucho, por ejemplo, toda la parte que transcurre en un barco, después hay un viaje y creo que te describe muy bien los paisajes y por dónde pasan sin llegar a cansarte. Y después hay ciudades y también me ha gustado mucho. El libro va acompañado de mapa, además, que sabéis es una cosa que me gusta y que te ayuda muy bien también a visualizar todo, así que ambientación un 8. Y final me ha gustado mucho, no es un final súper cerrado porque ya digo que es el primero de varios libros, o biología o trilogía, y que es que creo que es biología. Ay, no lo sé, jolines. ¿Debería parar y buscarlo? Sí, pero es que me viene mal porque ahora mismo no tengo nada a mano. Como digo, el final, que no es cerrado porque obviamente continúa la historia, pero sí que tiene como un cierre. O sea, en realidad tampoco te mueres si te quedas aquí y te lees solo este primero. Me ha gustado, me ha parecido sorprendente, me ha parecido coherente, me ha gustado que estaba todo, que se nota pensado, que está desarrollado durante la historia y después llegas a algo que tú podías haber imaginado, podías haber sabido, pero tampoco era obvio y que aunque lo hubieras sabido, se sigue pudiendo disfrutar, que eso me parece muy importante. No todo es que sea una gran sorpresa al final, a veces también es que aunque no sea una gran sorpresa, esté tan guay y sea tan coherente que te dé igual porque el libro ha trabajado por ello, ha trabajado para llegar a ese final y al final te crea como satisfacción, ¿no? Así que bueno, pues eso, me ha parecido muy buen final. Con lo cual, la nota total de Medio Rey me sale un 7,1 y bueno, me parece bien, igual un poco bajita, pero es verdad que en este caso quizá un poco injustamente le ha bajado el tema del romance. Bueno, no sé, pero bueno, no está nada mal para ser primero de saga, para ser uno más juvenil del autor, supongo estar escrito antes que otros libros de los que se han hecho más famosos y tal, pues me parece buena nota, ¿no? Yo de momento lo recomiendo, tengo intención de seguir leyendo al autor y seguir leyendo tanto esta historia como otras suyas. Tengo muchas ganas de descubrirle en su faceta más adulta, pero poquito a poco, como todo. Y hasta aquí los libros que me apetecía compartir hoy, de los que me apetecía hablaros un poquito hoy. Y como siempre os leo en comentarios si habéis leído algunos, si os gustan. Bueno, ya os lo he dicho con el de Hombre Hembra porque ese es un libro muy especial para mí y que pues me ha dado mucho. Entonces si alguien lo lee por mí va a ser un gran honor. Pero todos los demás, y yo a Abercrombie también me crea mucha curiosidad. ¿Le habéis leído? ¿Cuál es vuestro libro o saga favorita? ¿Cambia mucho de la escritura juvenil a la escritura adulta? No sé, cositas. Y ya me voy. Os recuerdo como siempre que me podéis seguir en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy, pero hoy voy a decir también que también estoy en Twitter, que yo no soy muy de Twitter porque no va con mi personalidad, pero ahí estoy y de vez en cuando digo cosas y hago los anuncios de las cosas de aquí de YouTube, del club de lectura y de todo, así que me podéis encontrar también ahí, en Goodreads, que ahí sobre todo pues uso el tema de las estrellitas, pero básicamente es para cotillear lo que leo porque no actualizo mucho más información. Y ya está, creo. ¿Tengo alguna red más? Creo que no. Me ayudáis mucho si dais un like al vídeo y si os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas y soléis ver mis vídeos. Nos vemos muy pronto en otros vídeos. ¡Chao!